Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Esta semana vamos a estar viendo sobre la doctrina de la depravación total del hombre. Hace unas semanas atrás hicimos un pequeño bosquejo de las doctrinas de la gracia y específicamente vimos un repaso de la doctrina de la depravación total que la vamos a volver a tomar esta noche y vamos a tratar de profundizar un poco. Vamos a tomar como base Romanos capítulo 3, versículo 3. Este versículo lo vamos a tomar como base de este primer punto de la doctrina de la depravación total del hombre. Dice Romanos 3, versículo 3. Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Luego vamos a tomar Romanos 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vamos a tomar también capítulo 1 del versículo 29 al 31, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces tenemos estos tres textos como una base escritural para hablar sobre este tema de la depravación total. Muchos se quejan de que Dios va demasiado lejos y no se sienten quizás identificados con este último catálogo de pecados que hemos hecho en Romanos 1 del 29 al 32. Este catálogo de pecados que Pablo presenta en el Evangelio de Romanos con la intención de acusar de esto a los no judíos, a aquellos que no han recibido históricamente, hasta ese momento no han recibido la revelación especial de Dios acerca de quién era Dios, no han recibido los 10 mandamientos, no han recibido de parte de Dios la Torá, los profetas. Entonces Pablo está haciendo esta acusación a los gentiles. Y le está diciendo que están atestados. Vamos a ver esas palabras, atestados. Luego dice llenos de envidia. Entonces está hablando de algo que está colmado, de personas que están totalmente depravadas. ¿Qué queremos decir con esto de la depravación total? Al decir que el hombre es totalmente depravado, decimos que el pecado ha abarcado la totalidad de su ser. No quiere decir que ha manifestado esa depravación en su máxima expresión. No significa depravación absoluta. Significa que la totalidad del ser del hombre no sirve. Está muerta espiritualmente, está afectado, dañado por el pecado. En algunos hay más pecados que en otros. En algunos el pecado se manifiesta en mayor medida que en otros. Vemos casos de criminales, caníbales por ejemplo,
que se comen a sus víctimas, que violan a sus víctimas, que se las comen. Eso realmente es el pecado en una expresión bastante aguda. Pero vemos, por ejemplo, el pecado en personas religiosas, que siguen muertas espiritualmente y siguen siendo pecaminosas y siguen siendo totalmente depravadas. Total no significa que una persona vaya a cometer todos los pecados, ¿sí? Pero sí que potencialmente es capaz de cometerlas. Hay un escritor que en mi época previa a conocer al Señor, cuando estaba en el mundo, me gustaba por la oscuridad que había en él, y por esto no estoy queriendo decir que es un ejemplo, pero este escritor siempre hacía cuentos o novelas en las que narraba situaciones que él veía que eran comunes, que las personas en las situaciones de presión, situaciones en las que se ven presionadas las personas, es cuando peor actúan, cuando sale realmente como son. Y realmente es así, las personas no expresan el pecado hasta que no tienen la oportunidad de hacerlo. La manifestación del pecado en ciertas personas a veces está condicionada por el ambiente, pero en definitiva el que frena a la persona de pecar es Dios. Dios refrena al hombre de que peque más allá de la cuenta. Por ejemplo, ¿qué hace la diferencia entre Hitler, por ejemplo, o algún asesino serial, caníbal, asesino de niños, por ejemplo? ¿Qué hace la diferencia entre un asesino de niños y una persona religiosa, caritativa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la intensidad de la depravación de esa persona. Cada persona tiene el potencial para ser más depravado y experimentar el pecado en una mayor intensidad que otra. La distinción entre esto y este otro lo hace la gracia común de Dios, la gracia común que refrena al hombre de pecar. Podemos ver, por ejemplo, el caso de cuando Abraham desciende a Egipto con su mujer y los egipcios piensan que esta mujer, es más, Abraham dice que no es su esposa, hace decir a su esposa que no es su esposa, sino que es su hermana. Entonces el faraón la toma como mujer y antes de cometer el pecado, de acostarse con ella, Dios lo frena de pecar y lo frena de cometer ese pecado. Dios restringe el pecado. Frena a la mayoría de las personas para que no sean tan corruptas como podrían ser. ¿Saben por qué? Porque si no, esto sería un infierno. Esto sería un lugar imposible de vivir si las personas realmente manifestaran con todos los deseos pecaminosos que tienen. Imagínense si no existieran leyes. Hubo una época en Córdoba en que hubo paro de policías durante un día y realmente fue espantoso, fue un infierno. Todas las personas comunes que uno decía no parecen buenas personas, salió todo el mundo a robar, a saquear, y realmente fue una noche, un día caótico, un infierno en ese momento en Córdoba. Fíjense en Google, busquen la fecha, fue hace pocos años. Sin la intervención de Dios en su gracia común, las naciones ya se hubieran destruido por sí solas. Con armas biológicas se hubieran destruido las naciones. Esta gracia común de Dios que actúa para frenar el pecado, pero actúa también para impulsar ciertas acciones buenas. Sabemos que todo lo bueno viene de Dios. Lo que estamos queriendo decir es que en el hombre, a los ojos de Dios, no hay nada bueno, no hay nada espiritualmente bueno. Vamos a ver entonces un poco la voluntad humana.